No es la huérfana, es el orfanato. ¿No? Bueno, genial. Ahora después les voy a mostrar algunas fotos. Pero entonces, lo que vamos a hacer la clase de hoy es vamos a analizar lo que es el fantástico puro a través de esta película. Después yo los invito, a si tienen ganas de ver la película, que la miren. Y es de terror, obvio, Joaquín. Y si no tienen ganas de ver la película, bueno, ya se quedan con el relato que les voy a hacer ahora, ¿sí? Pero creo que la pueden encontrar en YouTube. No está en Netflix, pero creo que en YouTube, con una calidad malísima, pero la pueden encontrar. Y si no, la googlean. Es una película bastante antigua, ¿sí? Debe tener 10 años por lo menos, si no tiene más, ¿sí? Tiene bastante tiempo. Bueno, empezamos con eso, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata el orfanato? El orfanato, como bien dice su título, ¿sí? Va a comenzar la historia en un orfanato. Exacto, bueno, 2007, 13 años tiene. Ahí está. Pero no es mexicana, ¿eh? Es española. Quizás tiene una... ¿Aparece, saben quién aparece? El que hace el señor Barriga en El Chavo del Ocho. Y no sabía que tenía más versiones. Bueno, ahora me van a decir si les gusta o no. Yo se las cuento y me dicen. Si alguno la vio, no la spoilee, ¿sí? Hasta que no lleguemos a eso, no la spoilee ahora por acá. Bueno, el orfanato empieza con un grupo de chicos, ¿sí? Que están jugando en un patio, ¿sí? Imagínense, está situada en España y de fondo se ve una casa muy grande, que es la que funcionaba como un orfanato, típica casa, no es la huérfana, es el orfanato, que es la típica casa de terror de todas las películas, ¿sí? Una mansión enorme que se ve de fondo. Y había un grupo de chicos que estaban con sus delantales azules, que era lo que utilizaban en ese orfanato, jugando un juego que era parecido a lo que nosotros conocemos como la mancha o el congelado, ¿sí? Alguien se ponía contra la pared, empezaba a contar y cuando se daba vuelta todos tenían que estar congelados. Hasta que finalmente alguien llegaba hasta la persona que estaba contando y le tocaba el hombro. Y ahí los empezaba a correr, como nosotros conocemos la mancha o el congelado u otros cuentos. La película empieza con este grupo de chicos jugando a este juego, de repente se escucha como suena una campana y llaman a uno de los nenes, ¿sí? Que se llama Laura, la llaman hasta la casa y le dicen que hay una familia que la va a venir a buscar, que finalmente la adoptaron. Ahí termina la primera escena de la película, no sabemos nada más de lo que ocurre. La escena siguiente, vemos a una familia que se está mudando hacia esta casa que aparentemente la compraron y ya no funciona como un orfanato, a esta casa enorme. La familia estaba compuesta por Carlos, el papá, Laura, la mamá, y un chico que se llama Simón. En esa primera noche que Simón está pasando en la casa, llama a la madre porque le da miedo, es la primera vez en una casa tan grande, le da miedo, tendría unos 8 o 9 años este chico Simón, y llama a la madre. Ahí va la madre, que es Laura. Laura se sienta con él y ahí nos enteramos que Laura era esta huérfana que habían adoptado al principio de la película hace muchos años atrás. Por eso ella ya conocía la casa. Y Laura le cuenta que cuando ella estaba ahí había un faro que funcionaba en la casa y que ese faro cuidaba a todos los chicos que vivían ahí. De repente agarra un reloj, de esos que son de metal, y hace un juego, como que lo pone en el reflejo de la luz, y hace que se vea una luz que va alrededor de las paredes, y le dice, mira, ¿ves eso? Esa es la luz del faro, quiere decir que te están cuidando. Obviamente, Simón se queda más tranquilo, le pide permiso para hacer entrar a sus amiguitos imaginarios, que se llamaban Pepe y Watson, entonces ahí Laura se levanta, abre la ventana, llaman a Pepe y Watson para que entre, etcétera, cierran, y se va a dormir. Al día siguiente vemos cómo está Laura junto con Simón paseando los dos solos por las playas, juntando caracolitos, y empiezan a caminar porque esta casa quedaba pegada a una playa. Y por la playa siguen caminando hasta llegar, ¿sí?, a lo que se conoce como una gruta, que es como una cueva, ¿sí?, que de día, cuando la marea está baja, se puede ingresar a esta cueva, pero de noche la marea sube y ya no se puede ingresar a esta cueva porque se llena de agua. Iban caminando, deciden entrar a la gruta con sus linternas, y cuando entran, de repente Simón se aleja un poquito y se pone a hablar con alguien como que estuviese viviendo en esa gruta. Obviamente Laura lo llama a Simón, le pregunta qué está haciendo, y Simón le dice que está con su amiguito, si lo puede invitar a la casa. Laura le dice que sí, pensando que era otro de sus amigos imaginarios, como Pepe Watson, pero sin embargo agarra la linterna, va y se fija hasta el lugar donde él estaba hablando, y se da cuenta de que no había nadie ahí, y deciden volver a la casa. Están los dos solos, Laura estaba haciendo sus cosas, era una tarde de muchísima lluvia, cuando de repente tocan la puerta de la casa y se presenta una señora. ¿Quién es esta señora? Se hace presentar como una asistente social y dice llamarse Benigna.
Laura le dice, no estamos contratando a nadie todavía. Ahí nosotros tampoco entendemos por qué tendrían que contratarla o no. Entonces, lo que hace Laura es la hace pasar y le dice que no viene por ningún trabajo, sino que viene por Simón. Laura, desconcertada, porque no estaba enterada de su visita, ni siquiera había declarado quizás el nuevo domicilio en donde estaban, la hace pasar, se sientan, y ahí vemos como Benigna, ¿sí?, decide tomar un informe que tiene en donde hay material detallado acerca de Simón. Y nos enteramos de dos cosas. La primera es que Simón es un chico adoptado, y la segunda es que tiene una enfermedad que se llama HIV. Cuando empieza a hablar de estas cosas, enseguida Laura se enoja, le dice que Simón no estaba al tanto de todo esto y que por favor se retire de la casa y que vuelva en otro momento avisando y cuando esté el marido Carlos en ella. Pasa el tiempo, ¿sí? Y esa misma noche, cuando estaban Carlos y Laura, se estaban por ir a dormir, de repente Laura escucha unos ruidos raros. Entonces decide bajar y ponerse a investigar. En esta investigación se da cuenta que esos ruidos vienen del patio. Sale al patio, decide agarrar una pala como para protegerse, no sabía si eran ladrones o qué, y de repente escucha que viene como una especie de cuartito, como un cobertizo de herramientas que estaba abandonado en el patio. Decide acercarse con esta pala y cuando se acerca, hola Dani, estoy contando una peli, se da cuenta de que Benigna, esta señora, había estado husmeando en ese cuarto y no sabe por qué razón. Obviamente, esta señora Benigna desaparece y sale corriendo y Laura se queda completamente asustada. Lo despierta al marido, que se acerca, que baja todo, y le dice, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Llamar a la policía? Y no sé, no entiende bien por qué. Entonces el marido le dice, bueno, quédate tranquila, se habrá olvidado algo, ya tendrá alguna explicación para todo esto. Al día siguiente, de vuelta estaban Simón y Laura solos en la casa, y Laura se da cuenta de que Simón empezó a dibujar unos dibujos medios raros. Él dibujaba un montón de nenitos, todos con guardapolvo, y en el medio, un nene que, hola, vale, ¿cómo estás? Estoy contando una peli que se llama El Orfanato. Y en el medio, un nene, ¿sí?, que estaba igual vestido que el resto, pero que a diferencia de los otros, tenía puesto en la cabeza una capucha bastante fea, como hecha de una bolsa de papas, con unos agujeros, y era como bastante miedo daba este nene. Entonces Laura decide preguntarle, y le pregunta, Simón, disculpa, ¿quiénes son estos nenes? Y Simón le dice, son mis nuevos amiguitos y viven acá en la casa. Y a Laura le parece rarísimo, y le dice, bueno, ¿y qué haces con tus amiguitos nuevos? ¿Son imaginarios como Pepe Watson? No, no, no son como Pepe Watson, esos son amiguitos de verdad y que viven en la casa. Y a Laura le pareció un poco raro. Le pregunta, bueno, ¿qué haces con ellos? Y le dice, me enseñan juegos. ¿Qué juegos te enseñan? Y me dice, hay un juego que está buenísimo, que es la búsqueda del tesoro. Tenemos que encontrar unas monedas, y si las encontramos, nos van a conceder un deseo. ¿Lo querés jugar? Y Laura le dice, bueno, muy ingenua, pensando que era algo que él había armado con sus amigos imaginarios. El juego consistía en ir buscando pistas. Empezaban por un palito de helado, ese palito de helado lo llevaba a un envoltorio, ese envoltorio lo guardaba en una caja con cosas de él, en esa caja había algo que pertenecía a otro lugar, y así empezaron a recorrer toda la casa en búsqueda de estas pistas. De repente las pistas eran bastante complicadas, chicos, era una casa súper grande, tipo una mansión, y de repente Laura se dio cuenta que era un juego súper complicado para que él haya hecho solo, y de qué manera se las había ingeniado. Pero siguió el juego y fueron de pista en pista, cada vez se volvía más complejo, hasta que en un momento la pista lleva una llave. Esa llave era de un cajón en donde ella guardaba la información y los archivos y documentos acerca de Simón. Cuando Laura se da cuenta de esto, le dice, Simón, ¿por qué estás jugando con esto, que es un lugar en donde yo guardo cosas con tu papá? Entonces Simón le dice, yo no lo hice, lo hicieron mis amiguitos y hay que seguir el juego. Ahí Laura se enoja y le dice, Simón, deja de mentir y decime por qué estás jugando con las cosas que son mías y de tu papá. Y ahí Simón se enoja y le dice, yo no miento, la que miente sos vos, no sos mi mamá y yo me voy a morir. Obviamente Laura se queda completamente atónita ante esta respuesta, o sea, de qué manera Simón pudo haber sabido eso. Esa misma tarde llega el marido, hola Diego, ¿cómo estás? Llega el marido, Carlos, ¿sí? Y se sientan para hablar con Simón acerca de su condición. Y le explican que sí, que la verdad es que es adoptado, pero eso no quiere decir que ellos no sean sus papás, ellos son sus papás, ¿sí? Simplemente que lo adoptaron. Y que no se va a morir, sino que tiene, ¿sí?, un virus que se llama HIV y siempre y cuando él tome todas sus medicaciones, va a tener una vida completamente normal
y va a poder vivir en paz. Ahí Simón aprovecha y les pregunta por el ratón Pérez y bueno, nada, le cuentan la verdad y esa noche pasa. Pasan unos días y de repente nos enteramos para qué habían comprado esa casa tan grande y qué es lo que iban a hacer. Resulta que lo que iban a hacer era una especie de colegio para chicos con discapacidad, los cuales iban a quedar a vivir en esa casa, y Laura iba a ser como la maestra y la cuidadora de esos chicos, junto con Carlos, porque su marido era médico, iban a vivir todos en esa casa. Seguramente Simón también se iba a educar en la casa con ellos. Entonces hacen la fiesta de apertura, como que de alguna manera invitan a todos los padres y a los chicos a que conozcan la casa, a que conozcan el lugar, ¿sí?, en el que luego iban a vivir. Hacen una fiesta muy grande, ponen como unos food truck en el patio, y vienen todos los chicos y ponen como talleres para que hagan máscaras y se puedan disfrazar. Están todos disfrazando, están todos jugando, y de repente Laura se da cuenta de que Simón no había bajado. Sube a buscarlo, ¿sí? Imagínense estas casas grandes, sube toda una escalera de madera enorme que da un pasillo con un montón de cuartos, y lo busca, va hasta el cuarto de Simón, y tiene una bandeja de comida y le dice, Simón, dale, tenemos que bajar a la fiesta. Y Simón le dice, no, mamá, necesito mostrarte la casita de Tomás. Y Laura, no, ahora la casita de Tomás no, en otro momento hablamos. No, mamá, es importante, hay que terminar el juego y te tengo que mostrar la casita de Tomás. Y ahí Laura le dice, no, que ahora está lleno de gente, que no se puede, que baje. Se encapricha Simón, hace como una especie de berrinche y le tira la bandeja con todo lo que tenía encima. Obviamente Laura se saca y le pega un sopapo, ahí cortito, a Simón. Y baja sola a la fiesta. Y el nene se queda ahí en el cuarto. Ella estaba en el patio mirando como todos los nenes jugaban con un poco de culpa por haberse peleado con su hijo, y de repente entre los nenes ve un nene que estaba disfrazado igual que este nene Tomás, con su guardapolvo blanco, con un silbato colgando y esa capucha espantosa de arpillera. Pero vieron típico de película, lo ve un segundo y de repente el nene desaparece. Y decide empezar a buscarlo. Y después dice, mejor voy a buscar a Simón porque se preocupa por esta situación. Sube estas escaleras de madera enorme, va por el pasillo, y cuando estaba llegando al cuarto de Simón, escucha como alguien empieza a respirar a mitad del pasillo, se da vuelta, y estaba este nene vestido de Tomás. Efectivamente, lo que había visto estaba frente a sus ojos. Ella le dice, Simón, ¿sos vos? El nene no responde, empieza a caminar hacia ella empieza a irse como un poco hacia atrás, detrás de ella, la última puerta que daba al pasillo era la puerta de un baño. Cuando el nene se termina de acercar a ella logra tocar esa capucha arpillera, la toca, y en ese momento, muy violentamente, el nene la empuja, se abre la puerta del baño, se cae, se resbala, se lastima contra la bañadera, y se ve como se cierra la puerta, y en el vidrio, porque era una puerta que tenía vidrios, se ve a este nene disfrazado de Tomás, o a Tomás, con la llave apoyada contra el vidrio, como que la había dejado encerrado. La escena siguiente es el marido Carlos, que seguramente como ella no aparecía, decidió empezar a buscarla y revienta la puerta del baño porque ella estaba ahí encerrada. Le pregunta, ¿qué haces acá encerrada? ¿Qué es lo que te pasa? Y ella, muy desesperada, le dice, no importa, tenemos que encontrar a Simón. Empieza a correr por la casa, empieza a gritar por todos estos pasillos, por el cuarto, baja la escalera de madera, ¿sí? Debajo de la escalera de madera hay un cuartito donde supuestamente se guardaban cosas. Ella abre ese cuarto, se caen un montón de caños que estaban guardados ahí, seguramente la remodelación de la casa o algo, los vuelve a meter abruptamente, los tira todos contra ese cuartito, cierra la puerta y empieza desesperada por toda la casa a buscar a Simón. Le saca la máscara a todos los nenes, le empieza a preguntar a los padres y nadie vio a Simón y nadie sabe dónde está Simón. De repente Laura dice, la casita de Tomás, debe ser la gruta, donde yo lo escuchaba por primera vez a este chico. Entonces van hasta la playa, se ve que la marea ya había empezado a subir, y ella, en medio de eso, con el agua hasta las rodillas, junto con su marido, empieza a gritar desesperada, Simón, Simón, y a correr hacia esta gruta, temiendo que el chico se haya podido esconder en esa gruta y pueda terminar ahogado. En el camino se lleva puesta una piedra que claramente la tapaba el agua, se rompe la pierna, no puede seguir corriendo, y en la escena siguiente la vemos a Laura en el hospital con toda la pierna enyesada, se la había roto de todo. Ahí llega una inspectora de la policía y le empieza a contar que estaban buscando por el mar y por la gruta, pero que no encontraron nada, y que tenían que barajar la situación o la posibilidad de que algún familiar de la familia biológica de Simón lo haya podido secuestrar, que no era algo poco común. Laura obviamente se siente súper afligida, esa noche vuelve con el marido a la casa, Simón sigue sin aparecer, y se van a dormir. Cuando ella estaba durmiendo, de repente,
Sueña como que estaba en la mitad de un océano y siente como un silbato. No sé si alguna vez les pasó que los sueños se empiezan a mezclar con los sonidos que están afuera, cuando uno está como medio despertándose. Eso le pasa a ella y empieza a escuchar como un ruido y un silbato y se despierta. El marido no escucha nada, sigue durmiendo como si nada. Ella sale a este pasillo y empieza a escuchar golpes, como que alguien está golpeando las paredes, bien de película, pa, 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 pa. Decide apoyar la oreja contra una de las paredes a ver qué es lo que estaba ocurriendo, se escucha como un ruido, un golpe, algo que se rompe, y de repente de atrás aparece el marido, Laura, ¿qué estás haciendo? Y ella se da vuelta y le dice, Carlos, ¿no escuchás? No se escucha nada. Carlos la mira extrañado, le dice, mira, tuviste un día demasiado traumático, debes estar escuchando cosas, mejor vuelve a la cama y quédate ahí. Nosotros también nos enteramos por la policía que esa persona benigna que había asistido a la casa de ella no era asistente social y que no la había mandado nadie del gobierno. Lo cual esto hace creer que realmente pudo haber sido la persona que secuestró a Simón. Chicos, pasan 6 meses. Pasan 6 meses y Simón no aparece. Vemos como hay un despliegue enorme en toda la casa, con mapas y recortes de diario, etcétera, en esta búsqueda interminable de los padres que no quieren dejar ir a su hijo. Y ahora están en una reunión. Están en una reunión de personas que perdieron algún familiar y hacen como una especie de terapia de grupo. En esta reunión todos empiezan a hablar y Laura cuenta que ella siente como su hijo verdaderamente está en la casa. Su hijo siente que está vivo y que está en la casa. Entonces, otros padres empiezan a contar sus experiencias y empiezan a decirle que cuando perdieron a su hijo, les parecía que todavía estaba ahí, que sentían su presencia. Inclusive una dijo que llegó hasta verlo al hijo, y Laura decía que no, no, como escuchando esas versiones, diciendo, no, no, no es lo que me pasa a mí. Y ahí es donde dice, mi hijo está vivo y lo secuestraron sus amiguitos imaginarios. Obviamente se hace un silencio, todo el mundo la mira como esta señora ya está completamente loca. La escena siguiente son ellos dos, Carlos y Laura, volviendo en el auto. Laura mira al pastillero de su hijo, como recordándolo, y de repente, abruptamente, Carlos tiene que parar el auto por una señora que estaba cruzando la calle. Laura levanta la vista y la persona que estaba en la mitad de la calle, ¿quién era? Era Benigna, que tenía un cochecito de bebé, se da vuelta y la mira. Obviamente Laura desesperada le grita a Benigna, Benigna se queda dura, paralizada en la mitad de la calle, y en ese momento, ¡pah!, la pisa una ambulancia, se la lleva puesta a la señora. Carlos sale corriendo a auxiliar a la señora y Laura sale corriendo a fijarse qué es lo que había dentro del cochecito que llevaba, a ver si existía la posibilidad de que su hijo estuviese en ese cochecito. Se estira debajo de la ambulancia, el cochecito estaba completamente aplastado y logra sacar de dentro del carrito un muñequito que estaba vestido exactamente igual que Tomás, con la capucha, el delantal, etc. Obviamente, ahora Laura sabe que algo estaba pasando. La policía investiga a esta señora Benigna y lo que descubrimos es que esta señora Benigna efectivamente trabajaba en el orfanato, pero entró a trabajar después de que Laura ya la habían adoptado, por eso ella no la conocía. Y que su hijo era este nene Tomás, que tenía una deformidad de la cara. Y como tenía la cara tan deforme, ella había decidido hacerle esta capucha para cubrir su deformidad. Y aparentemente, en algún momento, los chicos del orfanato decidieron hacerle una broma, lo llevaron a Tomás hasta la gruta, le sacaron la máscara y lo desafiaron a volver sin la máscara hacia el orfanato. Obviamente Tomás estaba muy avergonzado de su rostro, decidió no volver, subió a la marea y murió ahogado en esa gruta. Laura, ahora con esta información, no le cabía duda de que había una conexión entre lo que hablaba el hijo, lo que estaba pasando en esa casa y su desaparición. Carlos, por otro lado, médico, mucho más escéptico, no creía tanto en esta situación y trataba todo el tiempo de calmarla y decirle que entre en razón, que no había fantasmas, que no había que creer en estas cosas. Laura decide buscar ayuda, decide ir hasta lo de un medium, ¿sí?, y pedir efectivamente ayuda a este medium. Acá es donde aparece el señor Barriga, por eso quizás dicen que es una producción española y mexicana. Este señor Barriga le dice que sí, que es muy común que haya gente, que haya espíritus en las casas, que lo que le puede hacer es ir con su equipo y sus especialistas y fijarse qué es lo que está sucediendo en esta casa. Obviamente Carlos, cuando se entera, le dice que la van a estafar, que es gente que se abusa de las personas en situaciones de vulnerabilidad y que no quiere saber nada de todo esto. Pero ella insiste, entonces,
Llega él con su equipo, que constaba de una medium, un chico que conectaba computadoras y micrófonos por toda la casa, junto con cámaras, para poder seguir las situaciones paranormales que estaban sucediendo, y Carlos decide avisarle a la policía, a la policía que los estaba ayudando, para que también venga y esté a ver si realmente esto era una estafa o no. Llega esta gente, conecta todo, y llega esta señora, que es una medium, que es una señora bastante grande, como que se la ve bastante, como que tuviese alguna enfermedad o tuviese algo muy consumida, y le dice que lo que necesita para hacer una conexión es ropa de la época del orfanato. Entonces, decide, ella va, le busca un guardapolvo que usaba la gente que trabajaba en el orfanato, se lo presta, ella va hasta un lugar, se pone todo eso y entra en un trance, y todos a través de un montón de televisores y de cámaras pueden ver el recorrido de esta señora. De repente se empiezan a escuchar voces de chicos que estaban gritando desesperados, tipo, gritando que algo les estaba pasando, como que estuviesen sufriendo. Ella empieza a caminar y se va a donde estaba antiguamente el cuarto donde dormían los chicos del orfanato. Y cuando abre se siente mucho frío, ella dice, y se escuchan por los micrófonos que hay un montón de gritos, gritos desesperados que estaban todos escuchando, inclusive Carlos, que estaba ahí. Obviamente, se cortan las cámaras, se corta el trance y la señora vuelve a aparecer nuevamente sentada en el mismo lugar donde había empezado. Carlos, como los vio poner cables y micrófonos y cámaras en toda la casa, piensa de que es completamente una estafa y que ahora le iban a pedir dinero o algo por el estilo. Entonces se enoja abruptamente y los echa de la casa. Laura consigue llegar hasta donde está esta medium y le pregunta si lo vio a Simón. La medium no sabe responderle, pero le dice, vos no tenés que creer, vos no tenés que ver para creer, sino que tenés que creer para poder ver. Y las personas más cercanas a la muerte son las personas que en general son más sensibles a poder comunicarse con la gente que todavía está entre nosotros. Obviamente Laura se queda con esta idea en la cabeza y se le queda maquinando. Carlos se va a trabajar, ella estaba sola en la casa, estaba muy angustiada, decide ir al cuarto este donde habían escuchado todos los gritos de los huérfanos, y de repente les grita y les pregunta qué es lo que quieren. En ese momento se cae una ventana, se rompe el vidrio, ella se acerca hasta ese lugar, y bajo la ventana había como un cajón, en ese cajón donde estaban todos los vidrios, ella lo saca, levanta, porque se da cuenta de que es una madera hueca, y dentro de ese cajón, chicos, había un muñequito por cada uno de los huérfanos, y faltaba uno. Y en el lugar donde faltaba ese muñequito, había una foto de Laura con Simón. Entonces Laura se acuerda y dice, el juego, nunca terminamos de hacer el juego. Entonces va a estar el álbum de fotos, en donde estaba esa foto, ahí había una rosa, va a estar el rosedal, seguía con todo este juego completamente complicado, de un lado a otro, de un lado a otro, hasta que llega a un picaporte. Ese picaporte empieza desesperada a buscar por toda la casa dónde pertenecía, a qué lugar podría pertenecer ese picaporte. No faltaba un picaporte en toda la casa, ella no entendía de dónde podía ser, y de repente dice, el cobertizo este donde yo me encontré esta señora benigna, quizás ahí es. Basta el cobertizo ese, se pone a buscar, obviamente bien de película, imagínense oscuro, como que se escucha el ruido del viento, se pone a buscar y de repente ve unas cosas raras, como unos túneles, que decide meterse. Dentro de esos túneles se escucha como algo que la llama, y ahí encuentra como unos costales, como unas bolsas enteras de algo que empieza a sacar. Cuando saca esas bolsas, se rompen, y cuando se rompen, se cae como un montón de cenizas o de polvo para todos lados, y entre esas cenizas y el polvo que ve, un huesito de un nene, o una manito de otro nene, un no sé qué de otro nene, como que empieza a ver huesitos de nenes. Obviamente llaman a la policía. Cuando llega la policía, cierra la primera parte de la historia y ahí nos enteramos de qué es lo que hacía Benigna en la casa. Benigna no estaba ahí para secuestrar a Simón, sino que lo que quería hacer Benigna era sacar esos costales con huesos de la casa para que no los encontrasen y no le echasen la culpa del asesinato de los chicos del orfanato. Finalmente, como Benigna no había podido superar que por culpa de ellos su hijo había fallecido, decidió envenenarlos y matar a todos los chicos de ese orfanato, por eso el orfanato dejó de funcionar como tal. Ahora, más segura que nunca, Laura dice, hay una conexión directa entre estos chicos y la desaparición de mi hijo. Carlos, por otro lado, que no cree en nada de todo esto, decide que no, que basta, que se van a mudar de esa casa, que en esa casa se mudaron, perdieron un hijo, ahora hay chicos asesinados, como que no quiere saber más nada de todo esto y decide irse y dejarlo. Entonces Laura le pide por favor que no, que la deje un día sola para que ella pueda despedirse de esa casa donde creció y donde finalmente perdió a su hijo. Carlos se va,
pero antes le deja una medallita de San Gabriel y le dice, tenela hasta que todo esto termine o te puedas encontrar con Simón. Laura lo despide, muy tranquila, no le dice nada, y en el momento exacto en el cual Carlos se va de la casa, ella sola de repente empieza a revolver toda la casa y empieza a cambiar todos los muebles que había en la casa por los muebles de la época del orfanato. Como que de alguna manera quería reconstruir exactamente cómo era esa casa y ese orfanato en el momento en que ella vivió, sola. Todo esto en muy pocas horas tenía para hacerlo. Obviamente para ayudarse empieza a tomar pastillas y como desesperada cambia las sábanas, cambia todas las camas que había, cambia todos los muebles del lugar, cambia todo como era en la época del orfanato. Algo bastante tedioso y pesado para hacer. Cuando termina, se pone las vestimentas que había usado la medium, como se vestían las personas que trabajaban en el orfanato en ese momento, toca la campana y llama, ¿cómo estás, Cristóbal? No te das problema. Y llama a todos los chicos a que se sienten en la mesa, ¿sí? Con ella. Ella se sienta, coloca todos los muñequitos, uno al lado del otro en la mesa, y hace de cuenta que estaban tomando la merienda, y nada pasaba. Todavía no llegaba a ver a ningún chico. Entonces se empieza a desesperar, como que se pone a llorar, sigue tomando pastillas y no sabe qué hacer. Y de repente dice, ¿quieren jugar? ¿Eso es lo que ustedes quieren? ¿Quieren jugar? Entonces decide jugar a lo que ella jugaba con ellos cuando era chica. Se va hasta otro cuarto y se pone a jugar a este famoso juego que es como el juego de la mancha o del congelado. Se pone contra la pared, 1, 2, 3 contra la pared, se da vuelta, nada, el cuarto completamente vacío. Se angustia, con voz quebrada, vuelve a contar, 1, 2, 3 contra la pared, se da vuelta, nuevamente nada. Se pone a llorar, desesperada, sigue tomando pastillas, vuelve a poner la cara contra la pared y dice 1, 2, 3 contra la pared, cuando se da vuelta, una nenita parada en el pasillo. Lo vuelve a hacer, asustada, y cuando se da vuelta, 5 nenitos más cerca de ella, parados en el pasillo. Cuando se vuelve a dar vuelta, siente como le tocan el hombro. Entonces se da vuelta y ahí es donde se empieza a escuchar que todos los chicos están como correteando y jugando por toda la casa, se escuchan gritos de nenes jugando, las luces empiezan a fallar, como típica de todas las películas de terror, y ella empieza a perseguir a esta nenita que le tocó el hombro, y esta nenita, ¿a dónde entra? Al armario que estaba debajo de la escalera de madera. Entra a ese armario, Laura, temblorosa, decide seguirla, y cuando estaba dentro, de atrás, ¡pah!, se ve cómo se cierra la puerta y la dejan de alguna manera encerrada ahí. Laura, desesperada, empieza a correr las cosas que estaban adentro del armario y se da cuenta que del otro lado del armario, contra, digamos, lo que ella creía que era una pared, en realidad era una pared hueca, toca, se sentía como madera, empieza a buscar y entre el empapelado encuentra un agujerito. Y se da cuenta de que el picaporte que ella tenía era de esa puerta. Decide colocar el picaporte, ya que la puerta estaba cerrada, destraba la puerta, abre, y había una escalera que iba hacia un sótano, una escalera enorme que estaba rota y iba hacia un sótano. Comienza a bajar la escalera, arriba todavía se escuchan a los nenes corriendo por todos lados, las luces están fallando, desesperada se da cuenta de que ese lugar era la verdadera casita de Tomás, de un escritorio con dibujos, con fotos de los chicos de la época, de los huérfanos, y se da cuenta de que esa era la casita de Tomás, empieza a buscar desesperada a ver si encontraba algún indicio, y de repente en una camita ve unos rulos, y que eran los rulos de su hijo, se acerca, lo toca, ¿y quién era? Simón. Se da vuelta a Simón y le dice, mamá, ¿qué haces acá? Entonces la madre, obviamente, lo abraza a su hijo, se pone a llorar desconsolada, se siguen escuchando como todos los chicos están jugando arriba. Simón le pregunta, mamá, ¿te vas a quedar con nosotros? Y la madre desesperada le dice, no tengas miedo, le dice, no tengo miedo, lo abraza fuerte, y de repente silencio. Las luces están bien, ya no se escucha como nadie corre, y de repente ahí pensamos, y decimos, ¿puede estar Simón vivo en ese cuarto después de 6 meses, sin comida y sin agua? Ella también se da cuenta de eso, y se da cuenta de que no lo está abrazando a Simón, sino que está abrazando una mantita. Empieza a fijarse para todos lados, y de repente en el piso, efectivamente, ve a este chico disfrazado de Tomás. Se acerca, angustiada, le saca la capucha de arpillera, y ve que era su hijo que estaba muerto. Y ahí ella, de alguna manera, se da cuenta de que ella fue en parte responsable de la muerte de su hijo, porque no quiso terminar el juego ese día, porque nunca quiso conocer la casita de Tomás, y porque efectivamente cuando lo buscó desesperada por toda la casa, esos caños que se habían caído de ese armario, cuando los volvió a meter, lo que hicieron fue cerrar la puerta y dejarlo a Simón encerrado. Y esa noche cuando se despertó y escuchaba esos ruidos y esos golpes, no era más que otro que Simón que estaba golpeando las paredes para que lo encuentren.
Se nota que cuando estaba golpeando tan desesperado, esa baranda de la escalera vieja se rompió, él cayó y murió ahí en el momento. Obviamente, angustiada, Laura agarra el cadáver de su hijo, llorando, desesperada, sigue tomando pastillas, sube hasta el cuarto que era de los huérfanos, se sienta ahí con el cadáver de su hijo y se da cuenta de algo, de que había encontrado el tesoro, la casita de Tomás, y que ahora podía pedir un deseo. De repente, de un momento para otro, el farol empieza a funcionar de vuelta, se ve como una luz. Ella se aprieta fuerte la cadenita de San Gabriel, que se corta y se cae al piso, y en ese momento Simón vuelve a la vida. No es que Simón vuelva a la vida, sino que lo que pasa es que efectivamente la que muere es Laura, que habrá muerto de una sobredosis, de una angustia, de un paro, de algo por el estilo. Pero se ve cómo aparecen todos los huérfanos junto con Simón y ella que se sienta a leerles un cuento a todos ellos. La película termina con Carlos, el marido, que lo había dejado en la casa, que está frente a una tumba que hicieron en la casa, en donde dice en memoria de Laura, Simón y de todos los huérfanos que estuvieron en este hogar. Y Carlos, por último, a la última escena, va hasta el cuarto este donde estaban los huérfanos y de repente en el piso encuentra esa medallita de San Gabriel que él le había dado y de alguna manera entiende que Laura finalmente se había podido encontrar con Simón. Y ahí termina la película. ¿Les gustó, chicos? ¿La van a ver? ¿Sí? ¿Me escucharon? No sé, como no los veo que me están escuchando, ya se fueron a tomar mate. ¿Sí? Bueno, ¿por qué les hablo de esta película de terror? ¿Sí? Ustedes dirán, ¿por qué el profe perdió 30 minutos de la clase en... Gracias, gracias, chicos. No lloren tampoco, no para tanto. ¿Por qué perdimos 30 minutos de la clase en hablar de esta película, no? Bueno, porque me gustaría que la vean, o por lo menos de lo que les conté, si la vuelven a escuchar, la película esta, ¿sí? Piensen en lo que es el fantástico puro, ¿sí? Es lo mismo que nosotros vimos en el cuento que tenía que ver con el vestido de terciopelo. ¿Qué sucede en esta película? Es muy claro que hay un montón de hechos sobrenaturales que todos nos hacen pensar que hay cosas sobrenaturales en esta película. Pero por otro lado, lo sobrenatural solo le ocurre a Laura, mientras que su marido Carlos no tiene esta visión, no tiene la misma visión que tienen ellos acerca de lo que estaba ocurriendo. Entonces, acá tenemos bien lo que sería la postura de que nunca vamos a poder terminar de entender si realmente algo sobrenatural sucedió en esa casa o fue lo que ella quiso ver. Acá es donde vemos esa vacilación y esa tensión constante de la que hablábamos acerca del fantástico puro, porque todo lo que sucedió, que fue sobrenatural, solo le sucedió a Laura, nunca le sucedió a Carlos. Él no tuvo esa misma historia o esa misma película. Entonces, acá en esta película, tanto como el vestido de terciopelo, se ve bien lo que es la vacilación y lo que es el fantástico puro. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Por qué hablamos de esta película? No venía al caso, sino contar toda una película de terror.